bendecir y multiplicar. La primera orden que dio Dios al ser humano es crecer y multiplicar. Algunos son muy prolíferos, tienen muchos hijos, otros no tanto, pero el tema es multiplicar. Lo segundo fue sojuzgar la tierra, es decir, el ser humano tiene dominio sobre toda creación. Por eso hay muchas filosofías nuevas que ponen al animal a la altura del ser humano, pero no es así. Todo animal está al servicio del ser humano. Lo respetamos, incluso hay un día que es el Día del Animal, que hace poco que fue. Pero no quiere decir esto que el ser humano está a la altura del animal. El 29. Amén. Amén. Bueno, el pasaje del Evangelio que vamos a ver hoy, que ya lo he predicado no hace mucho, pero siempre la palabra de Dios es fresca y es nueva. Dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Este fue uno de los milagros más trascendentes de Jesús. Jesús multiplicó los panes y los peces. No solamente hizo estos milagros, pero saben que los discípulos también hicieron milagros. Y nosotros tenemos también que creer que Dios hace milagros. Porque hoy Dios sana, hoy Dios restaura, hoy Dios abre puertas de trabajo, hoy Dios bendice a las familias, hoy Dios nos da todos los días el pan de cada día. Nunca el Señor nos hizo pasar necesidad. Amén. Amén. La multiplicación de los panes 6 veces aparece en los evangelios. Dice la palabra que multiplicó a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se calcula que unas 15.000 personas o más comieron hasta saciarse, con unos pancitos y unos pececitos. Pero Dios multiplica. Amén. Amén. Mateo apóstol y Marcos dice que también aparecieron 4.000 personas que fueron alimentados con 7 panes y unos pescados. Ahora, Jesús lo hizo así y de la nada aparecieron los peces y los panes, sino que alguien les entregó esos panes y esos peces. Si alguien no les entregaba eso, Él lo multiplicaba. Porque Dios siempre coopera y busca la cooperación del ser humano. Amén. 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 Génesis dice: te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Jesús dijo: no maldigan a los que maldicen. Hay que bendecir a los que nos maldicen. Muchas veces nosotros luchamos con nuestra carne porque somos proclives a maldecir. Me las hizo, la va a pagar. Pero Jesús dice al revés: bendigan a aquellos que lo maldicen. Porque el que se va a cargar de maldecirlo no somos nosotros, sino Dios. Amén. Usted quédese tranquila. Quédese tranquilo que Dios hace la obra. Fueron injustos con usted la familia, quizás los vecinos, quizás, como contaba hoy testimonio, hubo violencia. Ore por los enemigos. El Señor se va a encargar de hacer justicia. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Entonces, si usted viene a alguien y le dice algo malo, usted dice: Pito Catalán, Dios te bendiga, porque Él se va a encargar de hacer justicia. No se enfurezca, porque sabe que cuando uno se enoja es como un boomerang. Usted se afecta, usted sufre, usted es el que padece. Amén. Amén. Jesús distribuyó los panes y pescados mediante sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá de Jesús? ¿Cómo? ¿No hay discípulos? ¿No hay discípulas? Somos todos discípulos. Vamos, levante la mano. Había 12 apóstoles, pero hoy somos discípulos de Jesús, porque seguimos a Jesús.
¿Cuál es nuestro maestro? Jesús. ¿Cuál es nuestro Señor? Jesús. ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la vida? Entonces somos o no somos discípulos de Jesús. Siempre estamos aprendiendo. Amén. Mateo 14, 19 dice que después de partir los panes, Jesús distribuyó a los discípulos y los discípulos a la gente. Fíjense que Jesús siempre fue organizado. Primero le dio a los discípulos le dieron a la gente. ¿Esto a qué nos enseña? Que la vida tiene que ser organizada. Uno no puede hacer el trabajo por los demás, pero a veces hay personas que nos pueden ayudar a hacer el trabajo por muchos. Amén. Una empresa, por ejemplo, una empresa secular, no voy a hablar de una empresa de Dios, una empresa secular, cualquier empresa. ¿Qué tiene? El gerente o los dueños, tiene los capataces o los encargados de obra y después tienen los obreros o empleados. En esta orden jerárquica, el gerente no puede, por ejemplo, el gerente de Maxi Consumo, voy a hablar de un supermercado que está acá cerca, mayorista. El gerente no puede andar reponiendo la mercadería. Para eso está el repositor. ¿Qué tiene que hacer el gerente? Gerenciar de que los precios se respeten, de que la economía compita y que la persona pueda recibir bien la mercadería. Cuando usted va a un supermercado o a un almacén, ¿qué es lo primero que le llama la atención? A ver. Los precios. Amén. Los precios. La calidad, porque nadie va a llevar una leche vencida. ¿Qué más? El orden. ¿Vieron que las góndolas están todo acomodaditos? Si yo voy a un supermercado y encuentro la yerba desparramada por el piso, los tomates colgados del techo, ¿no voy más? ¿Qué quiero saber yo cuando voy a comprar? ¿Dónde está la mercadería? Bueno, eso lo hace aquel que está encargado de qué cosa? De organizar el supermercado. ¿Amén? Dios trabaja en conjunto, hermano. Decirle al de al lado, Dios trabaja en conjunto. Dios trabaja en conjunto. No trabaja en soledad. Mateo, la acción de gracia. ¿Usted da gracias por la comida? ¿Usted da gracias por el vestido? Claro que hay que dar gracias. Siempre, siempre. Hay que levantarse, gracias Señor por el día. Cuando nos acostamos, Señor, gracias porque me cuidaste. Hasta el chofer cuando toma el colectivo, gracias. Amén. Claro, porque es un instrumento. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, se levantó los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos. Dice que mientras que comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos. Jesús era el Hijo de Dios, pero nunca dejaba de ser agradecido al Padre. Amén. 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 Bueno, ¿alimentó a los gentiles o solamente alimentó a los judíos? ¿Qué piensa usted? A todos. A todos. Alimentó a los judíos y alimentó a los gentiles. Jesús, por ejemplo, rompió el molde de la tradición religiosa. Antes solamente se visitaban entre judíos. Antes solamente comían los varones por un lado, las mujeres por el otro, y estaba todo así como duro. Jesús empezó a visitar a los publicanos, a los pecadores, a los que necesitaban de Dios, pero que la religión los había excluido. Amén. Porque Dios multiplica y bendice a todos. ¿Qué dijo Jesús? Dios hace llover sobre justos e injustos. Amén. Cuando llueve el campo, voy a decir algo tramposo, que no es mío, se lo escuché a un predicador, pero es interesante la respuesta. ¿Dios hace llover sobre el trigo? Sí. ¿Dios hace llover sobre la marihuana? Sí. Claro. También. Que la usen para mal es otra cosa, pero la pobre planta no tiene la culpa. Amén. Entonces, ¿por qué pregunto esto? Porque hay gente que dice, no, a mí me bendice Dios porque yo soy buena persona. No, Dios te bendice porque es misericordioso. Ahí uno junto a los dos
así. Pero uno que tiene que ser santo y tenemos que mejorar todos los días. Pero la misericordia de Dios es para todos. Amén. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿A bien quién se acuerda? ¿Cuántos le agradecieron? Uno. Muy bien. ¿Vio que es discípulo? Discípula. Uno. El resto se olvidó. Le dijo, si te he visto no me acuerdo. Jesús, ¿qué dijo? Ah, nunca más lo voy a bendecir. No. Siguió bendiciendo. Amén. Bueno, esta es una frase de nuestro servicio de Malaquías, pero la voy a compartir. Todo lo que has hecho con amor y sinceridad regresa a ti con mayor proporción. No importa cómo te pagan los demás, la recompensa viene de arriba y no llena tu ego, sino tu corazón. Amén. Amén. ¿Sí? Es decir, no importa si cuando vos le das un pan a alguien, no te dice gracias, porque el que te bendice es Dios. Amén. 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 Vieron que hay gente que dice, gracias, ¿no? Porque, bueno, no hay que pedir gracias. Si uno pide la gracia, es su problema. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Amén. Una vez en una iglesia, me acuerdo cuando empecé el pastorado, yo estaba colaborando como copastor y había gente indigente que le dábamos la leche los sábados. Éramos gente cartonera que pasaban por la calle y le dábamos pan con dulce, mermelada o picadillo, y ¿no? Y entonces me decía un cristiano, un discípulo, yo digo, Señor, este es nuestro planeta, me dice, ¿cómo le das a ellos de comer si no vienen al culto? ¿Qué tiene que ver? Dije yo. Es gente que tiene hambre. Si no vienen al culto, no, es su problema. Y con Dios. Pero uno tiene que bendecir. Amén. Hace poco una señora que pasó por acá dijo, pastor, me enteré que usted está dando de comer los jueves y los domingos después de la reunión. Si yo no vengo a la reunión, ¿me da de comer igual? No, venga. Venga. Porque no estamos buscando proselitos. Vieron que los políticos dicen, bueno, te doy algo a cambio de... Bueno, Dios no es así. Dios te da más allá de lo que vos podés dar. Porque Él es misericordia. Amén. Si viene después de la reunión, gloria a Dios. Y si no viene, gloria a Dios. Porque cumplimos con lo que Dios nos mandó, que es servir. Amén. Más bendición es dar que recibir. A ver, vamos a hacerlo juntos. Más bendiciones dar que recibir. Amén. Muchas personas y algunos cristianos viven como una escasez permanente. Esto se debe porque no entendieron el principio de dar. No hablo solamente de plata, hablo de todo. Hay gente que es mezquina, ¿no? Dice la palabra en 2 de Corintios, dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, también segará abundantemente. El principio de la proporción de la siembra y la cosecha. Dice, cada uno debe dar como propuso en su corazón. Voy a hablar de la ofrenda, un tema que a veces no se toca en la iglesia, ¿no? A veces uno va a la iglesia, me ha pasado a mí, a ver lo que tengo por acá, esto me sobra, ¿no? Y no es así. Dice que uno tiene que preparar en su casa, aunque sea 5 pesos, no importa, eso es algo entre Dios, pero prepárenlo con amor, prepárenlo con amor, no en las obras, no en las obras. Es necesario que considere que sus necesidades son inmediatas. Tendrá que pensar en las obligaciones justas que incurre el curso de la vida. Pero luego, por encima de esto, ha de pensar en las necesidades humanas de Cristo y también de los demás. Amén. Bueno, yo quería ser breve porque quiero contar un testimonio y después ir a la oración. Nosotros hemos experimentado muchas veces con mi esposa y con los hermanos de la iglesia que Dios trabaja al revés. Dios trabaja al revés de cómo trabaja el mundo. Por ejemplo, si usted tiene en su casa, qué sé yo, a ver, un paquete de harina, un paquete de yerba,
Y viene alguien y le dice, el vecino le dice, me das un poquito de hielo, porque no tengo. Y uno calcula y dice, y todavía no cobré. Y empieza a medir la hierba y el azúcar. Y no me va a alcanzar. Ese es el corazón humano mezquino, ¿no? Pero Dios a veces nos prueba. A ver si eso que nos piden lo damos de corazón. Nosotros cuando empezamos con el ministerio Malaquías, que no fue una idea solamente de los pastores, sino que fue un grupo porque había necesidad. No teníamos dinero suficiente. Tampoco hoy lo tenemos. El otro día estaba hablando con un político que me hizo un reportaje de pasillo, yo lo llamo porque me lo crucé en la calle y me preguntó, ¿ustedes reciben subsidios del gobierno? Y dije, no. ¿Ustedes tienen un fondo, pero un fondo de otro lado? No. ¿Alguna iglesia más poderosa económicamente le da? No. ¿Y cómo hace? Le digo, es Dios. Dios multiplica lo poco y hace mucho. El día vino unas visitas familiares de mi esposa, que hacía mucho que no venían a la casa. Y cuando abrieron la puerta, abrieron cajas hasta el techo de pan dulce. Alguien ahora me dijo, estos son saqueadores ¿vieron los ¿cómo se llama? ¿Pirata del asfalto? Bueno, acá el único pirata es el demonio. Porque Dios no es pirata, Dios es sí y amén. Amén. Y Él multiplica. Él multiplica. Amén. Y nos da alegría poder compartir. Amén. Nos da alegría poder dar sin buscar a cambio nada. Amén. 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 En esta época, donde hay escasez, donde hay inflación, donde hay preocupación, porque todo nos preocupa. Cuando viene la factura, ¿cómo vendrá la luz esta vez? Uno abre el sobrecito y dice, el gas, qué sé yo. Bueno, o cuando va a comprar, ¿habrá aumentado de vuelta? Bueno, vivimos en una época difícil, pero no tenemos que dejar de confiar en Dios. Porque dice que Él no dejará a justo desamparado ni a su hijo que mendigue pan. Es su palabra. Y dice la palabra de Dios que, por ejemplo, voy a citar un personaje del Antiguo Testamento, dice que Isaac, que fue el hijo de Abraham, sembró en tierra estéril y cosechó frutos en abundancia. Ningún campesino va a sembrar en una tierra que no está abonada, porque sale del campo. ¿Quién va a sembrar en una tierra seca? Pero esa tierra seca, si está en la mano de Dios, la puede abonar con su misericordia y puede dar frutos en abundancia. Amén. Amén. Conocimos unas hermanas de la fe con mi esposa en Paraguay, que están esparcidas en todo el mundo, que viven por fe. Y sus huertas tienen así de tomates de grandes. Y nunca usaron pesticidas, porque creen en la palabra de Dios, donde dice Malaquías que Él reprenderá al devorador. Y el devorador no es solamente de la economía, sino son las langostas, es el pulgón, y es toda la peste que anda, los bichitos, las mariposas, comiendo las plantas y secándolas. Pero Dios cumple. Dios va en contra de la corriente. Uno a veces alimenta a las plantas con veneno y come veneno. Eso para nosotros por ahí es algo lejos porque no tenemos visión de huerta. Vivimos en casa. Pero aún en la casa puede plantar un tomate. Y si usted ora por ese tomate, va a ser un tomate jugoso. Yo les hablo a mis plantas. Amén. Claro, porque tiene sentimiento. Yo la acaricio también, digo, ¿cómo anda? ¿No? Amén. Bueno. No tengo para comprar veneno, No, ni pero para uno le habla. Amén. 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 Bueno, vamos a orar, porque Dios está llamando a que nuestras vidas sean una vida generosa, no una vida mezquina, una vida que nosotros digamos, Señor, yo todo lo que tengo te lo doy. Mi tiempo te lo doy, mis recursos te los doy, Señor, porque el mejor banco que no tiene corralito ni corralón, que no quiebra y nunca da bancarrota, es el reino de los cielos. Amén. Amén, Señor. ¿Dónde están mis ahorros? En el reino de los cielos. Sí, Señor. Jesús lo dijo, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen,
acumular Amén. tesoros en el cielo, Sí, Señor. donde la polilla y el orín no corren. Amén. Amén. Uno aprende mucho sobre las películas, ¿saben por qué? Porque a veces los directores son usados por Dios y nos muestran una faceta de Dios que no conocemos. Porque uno cuando lee la Biblia, la lee en forma lineal, pero a veces las películas te muestran el sentimiento. Amén. Y estamos viendo una película, una serie, que es la vida de María Magdalena, que es hermosa porque aparece un Jesús natural, un Jesús que no tiene un aspecto de un Dios raro, sino es un hombre. Y le dice a los discípulos, lo que yo hice, ustedes lo pueden hacer, porque todo es por la fe. Y los discípulos no entienden cómo él puede resucitar a un muerto, o puede multiplicar panes, o hacer de un agua vino en una boda, la boda que fue invitado él y su familia. Dice, si creen en mí, en mi nombre haréis cosas mayores. Amén. Amén. Entonces, si su hijo llora y tiene fiebre, no se haga corriendo al médico. Busque primero el médico de médico, después vaya al médico, si es necesario. Pero nosotros hacemos al revés, ¿no? Dejamos la oración para lo último. Una vez que lo vio el pediatra, que lo vio el psicólogo, que lo vio todos los especialistas, ahí Señor, de paso, si estás vos, acordate de hacer. No, al revés. Primero el Señor y después Él te va a aparecer. Amén. Amén. No estoy descalificando la ciencia, estoy acomodándola dentro de sus prioridades. Amén. No me va bien en la economía y algo debe estar fallando con Dios. ¿Es así? Algo no estamos haciendo bien. Amén. No estoy relacionándome con mi familia. Y bueno, yo estoy orando por mi familia. Es decir, hoy el mundo lo quiere arreglar las cosas a través de todo lo que es la mente. Pero lo racional, los cálculos. Le voy a dar a aquel a ver si me da algo. El egoísmo, la mezquindad. Pero Dios piensa diferente. Vamos a orar. Cierra los ojos, por favor. Vamos a concentrarnos. Padre, te damos gracias porque, como cantamos esta canción, hay una senda que el mundo no conoce. No lo decimos en forma despectiva, Señor, porque no es que no amemos el mundo porque tú lo amaste. Pero, Señor, el sistema no lo entiende. Porque tiene otros códigos, otra forma de ver la vida. Pero Jesús nos mostró que Él puede hacer milagros en medio de la sequedad. Él puede curarnos en medio de la ausencia de profesionales. Él puede multiplicar los panes cuando la economía se dispara, la inflación sube y los precios no dejan de ser remarcados. Porque el Señor sigue haciendo milagros. Señor, nos duele la impotencia de mucha gente que sufre sin conocer al Señor, sin conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a mostrarle esta verdad. Ayúdanos a predicarles este evangelio tan hermoso, Señor, que es tu reino, Señor. Gracias por mis hermanas y mis hermanos presentes, por los niños. Gracias, Señor, por todos los que están aquí, por los que no han venido por razones de trabajo, por los que están enfermos. Seguimos orando por nuestra hermana Paola, Señor, que está hasta hoy internada, Señor, quizás le daban el alta, para que la restaure, la bendigas. Bendice a su esposo Gustavo, Señor, a sus hijos. Señor, bendice a Emanuel que está trabajando, Padre. Y a nuestra hermana, como decíamos al principio, la pastora oraba por la vida de Marcela, que hoy va a empezar un nuevo trabajo, Señor. Protege el camino con tus ángeles guardianes. Bendice a los niños, a los ancianos, a los adultos, a los jóvenes, a aquellos que hace mucho que no vemos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén.